Bien, estudiantes, vamos a continuar con este tercer video que va a comprender el análisis o cálculo del 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones y fondos de reserva. Bien, vamos entonces a referirnos al 13º sueldo. Aunque esto es objeto de estudio en clase, hagamos una referencia. El 13º sueldo, así como el 14º sueldo, son beneficios adicionales a la remuneración que todo trabajador tiene, tanto público como privado en nuestro país. Refirámonos al 13º sueldo. Este beneficio adicional a la remuneración que tenemos todos los trabajadores también es conocido como bono navideño o sobresueldo. Esto nos debe dar una idea entonces de que es el 10º que se cancela en el mes de diciembre justamente por las fiestas de fin de año, o sobresueldo para que entendamos que se trata de un sueldo adicional. En el caso de un trabajador que haya laborado un periodo completo del año, entonces recibirá un sueldo adicional, el sueldo que él tenga, un adicional. Por ejemplo, el 13º sueldo se contabiliza en 12 meses, es decir, es un periodo anual, pero como se tiene que pagar en diciembre, el periodo se cuenta desde diciembre de un año hasta noviembre del siguiente año. Por ejemplo, diciembre, digamos, del 2018 hasta noviembre del 2019. En este periodo nosotros tenemos 12 meses. ¿Sí? Por lo tanto, si un trabajador labora todo este periodo y, por ejemplo, su remuneración son $700, cuando llegue el mes de diciembre del 2019, él debe recibir su sobresueldo, es decir, que recibirá un sueldo más. No importa el sueldo que él tenga, será un sueldo adicional. Ya hemos de conversar la forma como se entiende o qué comprende el sueldo o remuneración. Pero básicamente, para efecto de nuestro estudio, es un sobresueldo. El sueldo que tenga el trabajador es un sueldo más cuando haya laborado un periodo anual completo. ¿En dónde viene la variación? Que es importante que conozcamos del 13º sueldo. Es cuando nosotros no comprendemos o no comprende el trabajo de este señor un periodo completo. Porque la característica del 13º sueldo también es la proporcionalidad. Es decir, que aunque no cumpla el periodo de 12 meses completo, sí tiene derecho a este beneficio por el tiempo que haya trabajado. Eso es el criterio de proporcionalidad. Hagamos un ejemplo de un trabajador que deba ganar el 13º sueldo en forma proporcional. Nos sirve este periodo, nos sirve para comprender y recordar que son 12 meses. Pero supongamos que este trabajador ha laborado, se me ocurre, desde agosto. ¿Sí? Desde agosto, y ya llega noviembre del 2019, diciembre del 2019, y ya corresponde pagar el 13º sueldo, porque es un beneficio de todos los trabajadores. Entonces, él no entró a trabajar en diciembre del 2018, sino en agosto del 2019. Y esto no quiere decir que cuando toque recibir el 13º sueldo en diciembre, él no lo reciba. Sí tiene que recibirlo. Debe recibirlo en forma proporcional al tiempo de labores. Si él entró en agosto, estamos hablando que trabajó a septiembre, a octubre y a noviembre. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 meses. Han pasado de agosto a noviembre. ¿Sí? 4 meses. Si la remuneración de este señor era $700,
cuánto le corresponde recibir por 13º sueldo cuando lleguemos ya a diciembre del 2019. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos conocer cuál es el valor mensual de este 13º sueldo, porque recordemos, $700, es decir, su sueldo es el producto de haber trabajado 12 meses. Por lo tanto, para conocer el tiempo proporcional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al sueldo básico, que en este ejemplo es 700, le dividimos para 12. Y entonces sabemos que el valor es de $58.33, que le corresponde por mes. Pero como ha trabajado 4 meses, a este valor le multiplicamos por 4. Esto quiere decir que por 13º sueldo, este señor recibirá la cantidad de $233.33, que es lo que corresponde al tiempo proporcional que trabajó, es decir, de agosto a noviembre en este caso. ¿Por qué noviembre? Porque se cuenta siempre un periodo de 12 meses, desde diciembre del año que se está terminando o que pasó, hasta noviembre del año que está pasando. Y por eso se cancela hasta el 24 de diciembre del presente año, se tiene que cancelar el 13º sueldo. Insisto, si estamos hablando de un periodo de 12 meses completo, recibirá entonces un sueldo completo. Pero si ha trabajado menos tiempo, tiene que recibir la parte proporcional a ese tiempo. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, este señor no entró en agosto. Hagamos cuenta que él entró en marzo. Pensemos, en marzo del 2019. ¿Sí? Entró en marzo del 2019. Ya llegó hasta noviembre del 2019 completo, y entonces en diciembre ya está esperando hacer sus regalos navideños y por lo tanto está esperando el 13º sueldo. ¿Qué tiempo entonces ha trabajado desde marzo a noviembre para que sepamos cuál es el décimo que le corresponde? Dato importante para este ejercicio es saber también cuál es su remuneración. Supongamos que este señor tiene una remuneración de $450 para no alejarnos mucho del básico de este año. ¿Sí? Vamos, marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? Entonces tenemos 8 meses. ¿Sí? 8 meses desde marzo a noviembre. Desde diciembre, ojo, desde diciembre hay que contar hasta noviembre. Ya, trabajó de marzo a noviembre. Entonces tenemos 8 meses. ¿Cuánto le corresponde recibir por 13º sueldo si él ha trabajado estos 8 meses? Cogemos su sueldo básico 450, dividimos para 12 porque se trata de un beneficio anual y el año tiene 12 meses, el resultado es 37.50. A este resultado, que es mensual, le multiplicamos por los meses que necesitamos calcular. Y coincidió que es un número cerrado, son $300. Es decir, si este señor entró a trabajar en marzo, en diciembre ya le toca recibir su 13º sueldo, no quiere decir que como no trabajó el año completo, no lo recibe. Sí lo recibe en parte proporcional. A los 8 meses, una parte proporcional de 450 es $300. Ahora, yo les hago aquí un ejercicio, digamos,
completo de un mes cerrado. Pero ¿qué pasa que no haya entrado justamente en el 1 de marzo? Para eso es importante nosotros recordar el ejercicio básico que yo les había indicado del cálculo del tiempo de servicios. Hagamos un poco de memoria y hagamos un ejercicio. Un trabajador ingresa a laborar, digamos, el 4 de marzo del 2016 y sale de su sitio de trabajo, digamos, el 15 de abril del 2018. ¿Sí? Acuérdense, años, meses, días, fecha de entrada, fecha de salida. Y procedemos a restar. 15 menos 4, 11. 4 menos 3, 1. 18 menos 16, 2. ¿Sí? Pues este señor ha trabajado 2 años, 1 mes, 11 días. Hagamos cuenta que este señor no recibió su 13º sueldo del último periodo, porque justamente renunció, porque justamente le despidieron, etcétera, etcétera, que es lo que suele pasar en la práctica. Si estamos hablando del último periodo, quiere decir que debemos calcular solamente de este tiempo, de estos días, de estos meses, lo que le corresponde por 13º sueldo. Hagamos cuenta que este señor tiene el sueldo de $600. Bien, todos los años ha recibido su 13º sueldo, su sobresueldo, pero en el último periodo, ya cuando salió, porque sale el 15 de abril, ¿sí? Sale el 15 de abril, ¿cuánto le corresponde recibir por su liquidación en lo que va a incluir el 13º sueldo? Veamos entonces. De diciembre del 2017, porque él salió, ¿sí? Diciembre del 2017, que se empieza a contar el 13º, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta abril del 2018? 15 de abril del 2018. Eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? De diciembre del 2017, porque es el último periodo nomás que se le debe, hasta la fecha de salida, 15 de abril del 2018. Entonces tenemos enero, febrero, marzo y de abril, ¿cuánto es? No son los 30 días, son 15 días. Entonces tenemos todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo, y de este mes de abril, ¿sí? Este de aquí es abril, ha trabajado 15 días, solo 15 días. Entonces tenemos aquí 30, 30, 30, 30, diciembre, enero, febrero, marzo, y de abril 15. 120 días, 135 días en total ha pasado desde diciembre del 2017 hasta el 15 de abril del año 2018 en que salió. Perfecto, ya tenemos contabilizado el tiempo que ha trabajado, 135 días. Ahora sí, $600 es la remuneración que él tiene. Si tuviésemos un periodo mensual completo, como hacíamos al principio, dividido para 12 y multiplicado por los meses, sería más sencillo. Pero ahora nos toca hacer un pasito más. ¿Por qué? Porque se trata de que también trabajó días, es decir, no un mes completo, no un mes cerrado, ¿sí? Sino 15 días. Por lo tanto, la sugerencia es transformar todo este tiempo, ya no en meses, porque son cerrados, cuando son cerrados, sino a días, porque tenemos un periodo, un residuo de días aquí. Entonces tenemos 30 por 4, 120, más 15, 135 días. Con el sueldo, que son $600, dividimos para 12.
y siempre vamos con la calculadora. Por más que parezca que el ejercicio es mental y es fácil, porque para algunos se nos da fácil la matemática, para otros no, siempre ayudémonos de la calculadora. 600 dividido para 12 igual 50. A este 50 le dividimos para 30 días y estamos hablando de 1.66. Y ya que tenemos el valor de los días, le multiplicamos por los días que han pasado desde diciembre hasta el 15 de abril. Son 135 días. Es decir, que este señor, por 13º sueldo, recibirá, ojalá que se vea esto en la pantalla, 224.99. Capaz que le dan 225 de una vez, ¿ya? Pero 224,99. Este es el valor que se resulta de un cálculo proporcional al tiempo de servicios. Antes veíamos meses completos. Ahora estamos viendo qué pasa si nos sale en un día justo 30 o justo 31, como suele pasar a veces. A veces es despedido el 15 de abril del 2018, por lo tanto, hasta el 15 de abril debe ser cancelado su 13º sueldo que forma parte de su liquidación final. Recordemos que el 13º sueldo es uno de los llamados o denominados derechos adquiridos del trabajador, por lo tanto no está sujeto a negociación por una parte, y segundo, siempre tiene que ser cancelado hasta el último día en que laboró ese trabajador. Ya les digo, sea por despido, sea por renuncia, sea por desahucio, sea por abandono, sea por muerte, sea por lo que sea, hasta el día en que trabajó este señor, hasta ese día se tiene que cancelar estos beneficios del 13º, 14º y vacaciones. En lo que tiene que ver con el 13º, entonces ustedes han visto cómo se procede con el cálculo. Hicimos un ejercicio de meses completos, de años de tiempo mensual completo, y ahora lo hemos hecho también en forma proporcional con días. No olvidarse y revisar este video cada vez que exista una inquietud. Bien, vamos ahora a referirnos al 14º sueldo. Para esto es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta una diferencia existente entre el 13º sueldo y el 14º sueldo. El 13º sueldo depende siempre de la remuneración que tenga un trabajador. Si su remuneración es 700, pues es la base de cálculo para el 13º. Si es 800, 900, 1000, 2000, 3000 dólares, esa es la base de cálculo para el 13º sueldo. Es decir, que el 13º sueldo irá aumentando en la medida en que aumente la remuneración del trabajador. Ahí se marca la diferencia con el 14º sueldo. ¿Por qué? Porque en el 14º sueldo no importa lo que el trabajador gane, no importa. El 14º sueldo siempre será un valor establecido por la ley, establecido por el gobierno, establecido en cada diciembre de cada año. Es el que se conoce como salario básico. En este año 2020 tenemos el salario básico de 400 dólares. Entonces, ese sueldo es el que marca el cálculo del 14º sueldo, ¿sí? Entonces, será el 14º sueldo lo que se fije en diciembre por parte del Ministerio de Trabajo cuando se hace esta reunión entre trabajadores y empleadores para establecer el alza o no de la remuneración. Casi siempre hacen un alza o un reajuste, pero también es un poco complicado determinar que este sea mucho o poco. Acuérdense, de 394 dólares pasamos a 400, ¿sí? O 396 pasamos a 400, es decir, apenas son dólares, pero algo se ha incrementado.
Entonces, ¿de qué depende el 14º sueldo? Primero, del salario básico que se encuentre vigente en cada año. Para eso es importante entonces tener una escala o una tabla referencial al salario básico vigente del año que nosotros queremos calcular al trabajador. ¿Y qué es lo que hacemos? Recordemos que el 14º sueldo, en cambio, es denominado también el bono escolar. Y en efecto, este se cancela en el mes de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía, y en la costa y Galápagos se cancela en marzo. ¿Debido a qué? A que en estas regiones del Ecuador inicia el año escolar en esos meses. ¿Sí? Entonces, el cálculo es exactamente el mismo, lo que varía es el tiempo o el periodo en que se tiene que contar este beneficio. Entonces, si se paga en agosto, quiere decir que es el mes de agosto el que sirve de base o límite para iniciar el conteo de los 12 meses. Entonces tenemos que se paga desde agosto del año hasta julio del siguiente año. Pensemos agosto 2018 a julio 2019. ¿Sí? E incluso podríamos nosotros ensayar un ejercicio o un ejemplo ya en este año, para ver que curiosamente, como no llegamos todavía hasta julio, veamos qué es lo que pasa. Entonces, agosto 2019 a julio del 2020. Se cuenta hasta julio del 2020, es decir, llegado el 30 de julio, entonces ahí se genera el derecho y por lo tanto tiene que ser pagado en agosto. Para el siguiente año empieza a contarse en agosto del 2020 hasta julio del 2021 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que marca la base de cálculo aquí? El salario vigente en el año que se está cursando, que está discurriendo, que estamos viviendo, que estamos pasando. Es decir, no el del año anterior, sino del presente año. Eso tengan muy en cuenta. Por más que se haya trabajado agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre con un salario que no estaba vigente en el 2020, no importa. Es este salario, el último salario, el que sirve de base para el cálculo. En este caso estamos hablando de $400, que es el básico de este año 2020. Entonces, si un trabajador laboró desde agosto del 2019 y continúa trabajando hasta todo este mes de julio que se aproxima, hasta julio del 2020, ¿cuánto tiene que recibir en agosto de este año? La respuesta es sencilla. $400, porque $400 es el salario básico que está vigente en el 2020. No habría ningún inconveniente. Pero hagamos cuenta que este trabajador no laboró un tiempo completo. Es decir, un año completo desde agosto a julio del 2020. No trabajó. ¿Sí? Hagamos cuenta que este señor, asimismo, entró a trabajar, se me ocurre, en enero del 2020. ¿Sí? En enero del 2020. Y entonces llegamos a agosto y necesitamos pagarle a este señor su 14º sueldo. Como no trabajó todo este periodo de agosto a julio, no podemos pagarle los $400, que es el salario básico vigente en este año. Pero ¿qué tenemos que pagarle? Ocurre igualito que en el 13º sueldo. Este también es un beneficio proporcional. Por lo tanto, no es que llegado a agosto del 2020 no se le va a pagar. Imposible. Siempre se tiene que cancelar. Incluso se le tiene que cancelar con los días, porque qué tal que no entró el 1 de enero. Supongamos que entró en efecto el 18 de enero
del 2020. Hay que pagarle por ese tiempo más los meses completos. Primero hagamos este ejercicio. Vamos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Es decir, 7 meses. ¿Sí? 7 meses. Si decimos que el 14º sueldo siempre es el salario básico vigente en cada año que se está calculando, en este caso 2020, $400, esa es la base para nuestro cálculo. Y hacemos el siguiente ejercicio. 400 dividido para 12, ¿sí? Para 12, esto da un resultado de 33.33. Y a este resultado, que es mensual, porque dividimos para 12, le multiplicamos por el tiempo que ha trabajado. En este caso, como entró en enero hasta julio, son 7 meses. Por 7 entonces, igual 233.33. A este señor entonces, que entró en enero del 2020 y está trabajando todavía este año, ¿sí? Llega el mes de agosto y ¿qué toca? Pagarle su 14º sueldo. 400 para 12 y multiplicado por los meses que ha trabajado. En este caso del ejemplo 7, y por lo tanto él recibirá el 14º sueldo, que es proporcional a su tiempo de servicios. ¿Sí? De la misma forma, como hicimos el cálculo en el mes, en el 13º sueldo, asumamos que este señor ha trabajado, luego del cálculo que ustedes conocen, ha trabajado 6 meses y 23 días. ¿Sí? Asumamos que este señor ha trabajado 6 meses y 23 días luego de que hicimos. Es decir, esto se le debe. Como estamos hablando de días, no podemos contabilizar un mes completo. ¿Y qué es lo que nos toca entonces? Transformar todo este tiempo a días. ¿Cuántos días hay en 6 meses y 23 días? Vamos a la calculadora. 6 por 30 más 23, estamos hablando de 203 días. Y ahí vamos nuevamente al salario básico vigente. 400 dividido para 12, este valor dividido para 30 días que tiene el mes, ¿sí? Y multiplicamos por los días que este señor trabajó, 203 días, igual 225.55. Entonces, a este señor que ha trabajado 6 meses, 23 días, teniendo en cuenta que el salario básico del año 2020 es $400, le corresponde por 13º sueldo no los $400. ¿Por qué? Porque no ha trabajado los últimos 12 meses consecutivos, sino solo 6 meses, 23 días. 400 dividido para 12 y el resultado para 30 días, y multiplicamos por los días que ha trabajado. Esto, en el ejemplo que pongo, nos da un resultado de 225.55, que es el valor que le corresponde recibir por 14º sueldo. Recordemos, siempre es proporcional al tiempo de servicios. Si el trabajador ha laborado tiempo completo, los 12 meses completos, tanto en el 13º cuanto en el 14º, es sencillo.
Porque en el caso del 13º se pagará un sueldo más, por eso se llama sobresueldo. Y en el caso del 14º sueldo se le pagará el salario básico que esté vigente al año que se le esté debiendo. Porque puede ser que al señor no se le haya pagado nunca el 14º sueldo, que sí hay casos, ¿sí? Nunca se le pagó. Por lo tanto hay que analizar el año 2017 básico, 2018 el básico, 2019 el básico, 2020 el básico. Y entonces nos referimos, sacamos el valor correspondiente y eso es lo que se le tendrá que pagar. Ya en la explicación que hagamos de la clase entenderemos esta última parte, pero en lo que tiene que ver con el ejercicio, esta es la forma de calcular el 13º y 14º sueldo. Vamos ahora entonces a referirnos a las vacaciones. Las vacaciones de un trabajador también son un derecho adquirido, ¿sí? Es un derecho adquirido, es decir, que todo trabajador tiene ese derecho desde el momento mismo en que empieza su relación laboral, ¿sí? No es que debe pasar un año, debe pasar un mes, no. Desde que entró a trabajar ya tiene su derecho. Tal es así que el 13º puede pagarse por un día, el 14º por un día, las vacaciones por un día. Si es así el caso extremo, entra a trabajar este señor y a los 8 días dice, ¿sabe que no me conviene? Sea para el empleador o para el trabajador, pues por esos 8 días hay que pagar 13º, 14º sueldo y vacaciones. Así sea por ese tiempo. No se diga por completar los periodos. ¿Qué nos dice la ley con respecto a las vacaciones? Dice la ley que no se puede suplir, no se puede compensar con dinero el tiempo de descanso obligatorio en derecho de vacaciones. No se puede. Pero esa regla general tiene una excepción, que es cuando el trabajador no haya podido, ojo, no haya podido hacer uso de sus vacaciones. Como por ejemplo, si él tenía que salir de vacaciones, digamos en el mes de agosto, y fue despedido en junio. Ahí obviamente no llegó el tiempo para que él pueda salir de vacaciones. Solo en ese caso, ¿qué es lo que correspondería hacer? Liquidarle en dinero el valor proporcional a su tiempo de servicios. Para eso es importante que nosotros tengamos en cuenta mucho el cálculo del 13º sueldo, porque se relaciona mucho con el rubro de vacaciones. ¿En qué sentido? La ley